más acá. Entonces, muy buenos días. Soy Marcela Cubillos Poblete, académica de la Universidad de Valparaíso, y hoy vamos a desarrollar una actividad con un invitado que forma parte del curso Mundo Medieval en la universidad. En esta ocasión, Kevin Rodríguez Whitman, lo invité para que nos pudiera presentar parte de lo que es el tema que le ha ocupado su investigación por mucho tiempo y que recientemente se convirtió en un libro y que gracias a la maravilla de las redes sociales, hace un tiempo ya nos conocemos y él amablemente aceptó esta invitación para hablarnos acerca de, como dice el título, rompiendo barreras a través de los mapas, herencia clásica y cosmovisión medieval. Muchísimas gracias, Kevin, por la oportunidad y la generosidad de compartir a este de un fin de mundo al otro, podríamos decir, porque Kevin trabaja en Canarias, España, pero en una isla, digamos. Y en alguna medida, Canarias en algún momento de la historia, habría que reconocer, padeció quizás un poco de poco cariño de parte del continente y por eso esta relación que yo hice de un fin de mundo a otro fin de mundo, aunque hoy en día está mucho más empoderada, pero creo que sobre todo, no obviamente para Kevin, sino para ustedes que son estudiantes y que deben tener poca costumbre de este vínculo con la isla. Un detalle, por ejemplo, actualmente en términos de horario, nosotros con España tenemos 4 horas de diferencia, pero con Canarias tenemos 3. ¿Ya? Ok, Kevin, puedes partir. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Marcela, por la presentación. Gracias también, bueno, sobre todo por la invitación, por tu amabilidad y, bueno, por contar conmigo para este curso. Como tú muy bien decías, el tema del que voy a hablar hoy, intentaré no aburrirles demasiado, porque bueno, si me dan vía libre puedo estar 6 horas hablando de esto, pero no es la idea, no se preocupen. Es un poco el resultado, como decía Marcela, de mis investigaciones en los últimos años, sobre todo en materia de cartografía, o un término muy entrecomillado, cartografía medieval o representación gráfica del espacio en la Edad Media, ¿no? Y como reza el título, vamos a hablar un poco de cómo se transmite esa herencia clásica en la cosmovisión medieval, en la manera de ver el mundo y de relacionarse con él en la Edad Media, sobre todo desde un punto de vista, por decirlo de alguna manera, desmitificador o rompiendo clichés, unos clichés muy asociados a la realidad o al contexto medieval, al periodo medieval, como seguro que ustedes ya han trabajado, ¿no? Sin más dilación, bueno, eh, ven aquí en pantalla, me imagino que están viendo una tradicional línea del tiempo o línea temporal, ¿no? Que es bueno este recurso con el que yo creo que gran parte de nosotros y nosotras hemos aprendido o empezamos a aprender historia en el colegio desde primaria y secundaria, que es, como digo, eso, una línea del tiempo en la que se divide la historia, digamos, de la humanidad en los otros 4 o 5 grandes bloques: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, que, como digo, es la manera muy básica que hemos tenido, creo que gran parte de nosotros y nosotras, de empezar a estudiar historia en los primeros niveles educativos, ¿no? Esta idea, esta imagen, este esquema, lo he sacado pues de una página web de recursos educativos, de recursos docentes, y estoy seguro de que a ustedes les suena, ¿no? O al menos la habrán visto. Esta línea del tiempo, como pueden ver, nos ofrece pues una visión de la historia, por supuesto, muy básica, muy epidérmica, de una historia dividida en grandes periodos, como decía: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea, separados entre sí por hitos determinados, por fechas, por acontecimientos, etcétera, que tradicionalmente se ha entendido que marcan el paso de una edad a otra, ¿no? De un periodo histórico a otro. Y me parece interesante ver esta imagen, o me ha parecido interesante traerla,
porque aquí se incide en el carácter quizá monolítico de las diferentes épocas, pero sobre todo de la separación literal entre una época y la otra. No hay una unión, ¿no? Se ve que se entiende la historia como que muere, por ejemplo, la Edad Antigua, eh, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, y empieza la Edad Media casi como una manera, ¿cómo decirlo?, automática, ¿no? Por decirlo así. Yo soy consciente de que esto, desde un punto de vista pedagógico, resulta más fácil de entender, resulta más sencillo, sobre todo para los primeros niveles, ¿no? Para el colegio, la escuela o la educación secundaria. Pero también debemos tener en cuenta que se trata de una visión que en realidad no nos hace demasiado bien o nos hace un flaco favor a la hora de comprender en toda su complejidad y toda su profundidad los procesos históricos. El hecho de que la Edad Antigua no termina en el 476 después de Cristo, después de la Era Común, y empieza de forma automática la Edad Media, al mismo tiempo que la Edad Media no termina en 1492 o en 1476 o en las diferentes fechas que se han afirmado o que se han propuesto del límite cronológico de la Edad Media, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque afecta directamente a la idea que se suele tener de la realidad medieval, o me gusta mucho más utilizar el término de realidades medievales, ¿no? Porque reducir 1000 años de historia en todo un continente, pues, o sea, a una sola realidad es una cuestión que nos puede llevar también a error. Y en el contexto medieval la visión que se tiene de la media y que se ha tenido en los últimos siglos, pues es especialmente, o están especialmente vivos los clichés asociados a ella, ¿no? De una edad media que olvida el conocimiento antiguo, una edad media oscura, en la que no se tiene un mayor conocimiento desde un punto de vista científico, de los avances que se desarrollaron en la edad o en el periodo clásico, etcétera. Y esto afecta también, por supuesto, al conocimiento geográfico, ¿no? A la representación, a la descripción del mundo, la representación gráfica del mismo, es decir, a los mapas que se realizaron en la Edad Media. Y es un cliché, digamos, un tópico, una idea que se suele repetir con bastante frecuencia. Afortunadamente cada vez menos, sí es cierto, pero que aún podemos ver en diversos libros y en diversos manuales, ¿no? Les he traído aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, ya desde el siglo XIX, ese positivismo decimonónico hizo que en el Diccionario General de las Letras, las Bellas Artes y las Ciencias Morales y Políticas, una enciclopedia que tuvo un enorme éxito en la Francia del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Cuando llegamos a la entrada de Renacimiento, pues nos encontramos pues, con la idea o con la frase de que, si lo ven aquí, las artes y las letras que parecieron haber fallecido, haber muerto en el mismo naufragio que la sociedad romana, volvieron a reflotar después de 10 siglos de tinieblas, ¿no? Esos 10 siglos de tinieblas que obviamente se refiere al contexto medieval, ¿no? A la Edad Media. Ocurre también a lo largo del tiempo, vemos otra captura de pantalla de una obra de gran importancia en su momento sobre historia de la geografía e historia del conocimiento geográfico, de un historiador llamado Charles Beasley, muy importante en la época, que decía pues algo por el estilo. Sobre todo si nos fijamos en las últimas líneas del fragmento, del párrafo, dice algo así como que los pueblos de Europa en la Edad Media no conocieron o no pudieron hacer libre uso del mar por su propia superstición, ignorancia y, digamos, barbarie, ¿no? Entre otros motivos. Esto continúa a lo largo del siglo XX en muchísimos manuales. Siento haberles traído los textos en inglés porque, por ejemplo, de estas dos obras hay edición en español, pero no la tenía a mano y bueno, era un poco complicada conseguirlo. Espero que me perdonen, ¿no? Pues, como digo, Gerald Crowne, uno de los grandes historiadores de la cartografía del siglo XX,
mencionaba que sobre el año 1300 aproximadamente, o en el siglo XIV, que es cuando aparecen las cartas náuticas, las cartas portulanas, muy propias de finales de la Edad Media, él decía que la cartografía estaba empezando a emerger de su edad oscura, de sus Dark Ages, ¿no? Ese concepto de oscuridad, de tiniebla, de negritud asociado a la Edad Media estaba muy, muy presente y lo sigue estando, ¿no? Ocurre también con una obra sobre conocimiento geográfico que se llama, curiosamente, Comprendiendo los mapas, ¿no? Understanding Maps, que afirma en un simple párrafo dedicado a la Edad Media que la cartografía virtualmente se extingue como un estudio científico durante, de nuevo, la Edad Oscura, las Dark Ages, y los mapas producidos en esta época eran meros vehículos para especulación subjetiva, más allá o en lugar de el resultado de un razonamiento, digamos, sistemático, ¿no? Ocurre también bueno, pues con manuales universitarios. El que ven en la parte superior de la pantalla es un manual que se sigue utilizando para estudiantes de geografía y también de historia, que es geografía, historia y conceptos, y que incide un poco en la misma idea, ¿no? Que fue un periodo, la Edad Media fue un periodo oscuro para el desarrollo de la ciencia en Europa. Y también la última frase es reveladora, ¿no? Que la Tierra se convirtió en un disco plano con Jerusalén en su centro. Eh, pero eso no finaliza con la ya del siglo XXI y con las nuevas tecnologías y la irrupción de la red, ¿no? De Internet, porque todavía, como pueden ver en la web mm, de la Universidad de Cambridge, ¿no? Que no es cualquier centro educativo, como saben perfectamente, podemos ver cómo todavía se afirma que las personas, la gente en la Europa medieval, perdió todo el conocimiento sobre el mundo que las civilizaciones clásicas como Grecia y Roma había descubierto, ¿no? Que ellos habían encontrado sus nuevas formas de representar el mundo. Eh, como ya se podrán imaginar y como seguramente sabrán, todas estas afirmaciones bueno, deben ser puestas en serias dudas. Y son afirmaciones que se basan, pues básicamente en tres cuestiones, en tres ideas, ¿no? Que en la Edad Media hay un olvido de la antigüedad que se supera de alguna manera, hay un olvido colectivo de todo el conocimiento antiguo, de todo el conocimiento clásico, que se ignora de alguna manera también la cultura clásica, que se pasa por alto y no se tiene conocimiento de ella, y si se tiene conocimiento se esconde de alguna manera. Y por último lugar, en tercer punto, la creencia en una supuesta tierra plana, la idea de que en la Edad Media se pensaba que el mundo era un disco y al llegar al final de ese disco, pues los barcos se caían al vacío, por decirlo de alguna manera. Son tres ideas interrelacionadas que tienen mucha relación entre sí y son estas tres principales ideas las que pretendo derribar, estas fronteras las que pretendo derribar en esta comunicación, ¿no? Por tanto, vamos a preguntarnos estas tres cuestiones. Vamos a preguntarnos primero, ¿hubo realmente un olvido de la antigüedad desde la perspectiva de los mapas medievales, del conocimiento geográfico y cartográfico medieval? Bueno, para empezar, me imagino, o, bueno, no sé si conocen las tradiciones cartográficas o de mapas medievales más realizadas o más divulgadas en la Edad Media, que fueron, por un lado, el conocido como mapa de TNO, que tienen un ejemplo en la pantalla, que son mapas que tienen mucha relación con la difusión del conocimiento desde Isidoro de Sevilla en el siglo VII y que tuvieron un enorme éxito. Yo creo que justo por eso, ¿no? Por el gran éxito de Isidoro de Sevilla en el conocimiento medieval, y que representan un mundo, pues como su propio nombre indica, dividido en tres continentes. No sé si están viendo mi cursor aquí. Sí, 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 se vale, ve. Chiquitito, perfecto. chiquitito, pero se ve. Bueno, ¿Lo pero se ves? ve algo moviéndose, ¿no? Esa manito en que se ve. Porque tu Exacto. cursor se ve, o tu mouse se ve más chiquito que el nuestro, Ah, pero se ve como una bueno, se ve. mosquita.
Sí, una marquita. Bueno, pero yo creo que es suficiente para ir marcando cosas, ¿no? Como decía, los mapas, los llamados mapas de TNO son justamente eso, una T enmarcada en una O exterior y representan los tres continentes conocidos en la época. Asia, por un lado, que se sitúa en la parte superior de la representación, Europa a la izquierda y África a la derecha, es decir, a nuestra izquierda y a nuestra derecha, todo ello separado por el asta vertical de la T, que es el Mediterráneo, y el asta, digamos, horizontal, que es el Tanais, el río Tanais, que separa Asia de Europa, el actual río Don en Rusia, y el río Nilo que divide a su vez o separa Asia de África, ¿no? Todo ello rodeado por un anillo exterior de océano circundante que se conocía o se entendía como la última frontera, ¿no? Lo que decía Marcel al principio en la presentación, ¿no? El fin del mundo, lo que se situaba en el fin del mundo, incluso más allá del fin del mundo en la época, ¿no? Por tanto, los mapas de TNO, como decía, tuvieron un éxito enorme, entre otras cosas, porque también es muy fácil hacer una T marcada en una O, creo que la mayoría de las personas podemos hacerlo. Y podemos encontrar muchos tipos de mapas de esta clase, mapas más decorados, digamos, más desarrollados, con un contenido iconográfico, por decirlo así, más avanzado, pero también mapas más sencillos entre los folios de un manuscrito que se acercan más, digamos, a diagramas, ¿no? A diagramas geográficos que a propios mapas más, como digo, desarrollados, ¿no? Incluso se convierte en una manera básica de representar el mundo, de representar la idea del mundo, el concepto del mundo, como podemos ver aquí en el retablo de San Cristóbal, realizado en el siglo XIV y que se conserva en el Museo Nacional del Prado en Madrid, en el que Cristo pues tiene, o Jesús, el niño Jesús tiene un mapa de estas características en la mano, haciendo referencia, ¿no? Obvia al mundo y a su control del mundo, ¿no? Em, Disculpen. Em, la idea es, o la pregunta es, en este caso, cuestionarnos si realmente se trata de una representación puramente medieval, la del mapa de Tero. Si se trata de un mapa medieval. Em, y la respuesta es sí, por supuesto, tiene un componente, digamos, medieval innegable, porque como decía, procede en gran parte o depende en gran parte de las descripciones del mundo que hacía Isidoro de Sevilla, con sus etimologías que tuvo, como ustedes saben, una influencia fundamental en la Europa medieval, pero también San Agustín en la Ciudad de Dios había descrito el mundo de esa manera o había dividido el mundo de esa manera, pero en realidad no se inventa del todo, obviamente, la Edad Media, sino que es el resultado de una visión del mundo que se va desarrollando a lo largo de los siglos y desde siglos antes de la irrupción, por decirlo así, del periodo medieval y de la cosmovisión medieval, ¿no? De tal manera que ya podemos encontrar cierta referencia, cierta similitud, entrecomillada y muy relativa, por supuesto, en el que está considerado el mapamundi más antiguo conservado, que es el mapamundi babilónico, fechado en torno al siglo VI, antes de la era común aproximadamente, y que se encontró en el siglo XIX en el actual Irak, ¿no? Se trata de una tablilla que está en el Museo Británico y que representa, bueno, pues la visión del mundo de la antigua Babilonia, un mundo circular centrado en la ciudad de Babilonia, con una serie de representaciones los arqueólogos afirman que puede ser el río Éufrates y una serie de ciudades, de regiones importantes en esa cosmovisión, digamos, mesopotámica, ¿no? De nuevo, este anillo exterior de océano circundante y una serie pues de regiones extraterrenales, ¿no? De estas figuras triangulares que se sitúan por fuera del mundo. Salvando las distancias, estamos viendo, bueno, pues una disposición formal parecida, un mundo
circular, un mundo rodeado por océano circundante y centrado en un elemento geográfico preciso. En el caso babilónico, pues, perdón, en el caso mesopotámico, Babilonia, y en el caso de los mapas de Teno, muchas veces la ciudad de Jerusalén, una ciudad cuya centralidad en la cosmovisión medieval, en la cosmovisión cristiana, por ser más concreto, más específico, es fundamental, ¿no? Por tanto, vemos que hay un desarrollo, hay unos precedentes fundamentales a la hora de representar el mundo en la Edad Media que nos retrotraen como mínimo hasta el siglo, alrededor del siglo VI antes de Cristo, antes de la Era Común, con el mapamundi babilónico, y que seguramente tuvo también mucha presencia en el mundo clásico, en la antigüedad clásica, ¿no? Con el problema añadido de que no conservamos mapas realizados en la antigüedad clásica. O sea, más allá del mapamundi babilónico, son mapas posteriores realizados en la antigua Grecia, la antigua Roma, de mapamundi realizados entonces, pues no han llegado hasta nosotros y no podemos saber con total seguridad cómo eran, pero sí que encontramos ciertas pistas, ciertos testimonios en las fuentes escritas. Quizá la más conocida en el caso que estamos hablando es el fragmento de las historias de Heródoto, que él dice que le da risa ver que ya ha habido muchos que han trazado mapas del mundo sin que ninguno los haya comentado detallada y sensatamente. Representan un océano que con su curso rodea la Tierra, que según ellos es circular, como si estuviese hecha con un compás, y dan las mismas dimensiones a Asia que a Europa. Heródoto menciona también África. Bueno, Libia, ustedes saben que hasta principios de la Edad Moderna, cuando los autores y los geógrafos se referían a África, no se referían a todo el continente, sino a la parte norte del mismo, ¿no? Pero estos fragmentos, por ejemplo, el testimonio de Heródoto, nos hace pensar que, bueno, que estos mapas parecidos a lo que podía ser un mapa de Teno, podían existir en la antigüedad, ¿no? Volviendo a la Edad Media, al contexto medieval, otra tradición cartográfica de gran importancia y de gran difusión es la que se ha llamado mapamundi zonal o macrobiano, porque procede de una obra específica llamada Comentario del sueño de Escipión, de un autor tardorromano alrededor del siglo IV, eh, y que representa el mundo dividido en una serie de zonas, como pueden ver en pantalla. Zonas que están separadas entre sí en función del clima de cada una de ellas, de tal manera que las que se sitúan en lo más lejanas, digamos, más lejanas del trópico, son las zonas llamadas frígidas, que eran inhabitables por su extremo frío, y las que se situaban más cerca de este centro del mundo, más cerca del trópico, pues eran las zonas tórridas que no podían ser habitadas, justo por lo contrario, por el extremo calor que había, ¿no? El extremo calor que contenía. De tal manera que las únicas zonas habitables eran las llamadas zonas temperadas, tanto en el hemisferio norte, como ven aquí, como en el hemisferio sur. Y las habitadas por el género humano, digamos, eran las del hemisferio norte. Esto tuvo pues, o influyó en muchos debates teológicos y geográficos a lo largo de la historia, o sea, de la Edad Media, que no vamos a meternos en ello porque entonces sí que se hace interminable, pero es una manera de representar el mundo que de nuevo bebe directamente de ese contexto clásico, porque ya muchos geógrafos, muchos científicos antiguos hablaban de esta separación climática del mundo. Entre ellos, pues, Crates de Malos, Aristóteles, muchos de ellos hablaban de que el mundo, la Tierra, estaba separada en una serie de zonas en función del clima de cada una de ellas, ¿no? En la Edad Media fueron muchísimos los mapas de este tipo que se realizaron, muy influidos, como digo, o muy dependientes de esa obra que les decía, Comentarios a sueño de Ciprión de Macrobio, y podemos encontrar cientos y cientos de ejemplos en manuscritos medievales, que, como digo, es una idea del mundo que procede directamente de la herencia clásica, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ya a finales del siglo XV,
con la introducción de la imprenta a mediados de siglo, que estos mapas se continúan haciendo, se siguen realizando, y en este caso, por ejemplo, vemos una representación que quizá algo más cercana a lo, entre comillas, real, ¿no? Con la forma pues, de Europa, vemos aquí la península itálica, etcétera, y que se intenta asociar, se intenta adecuar a esa manera zonal de representar el mundo. Pero en cualquier caso también es interesante, fíjense, les he traído un ejemplo de un mapa de este tipo, realizado en el siglo XI y que se conserva en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, de la Universidad de Oxford, que es un mapa zonal, un mapa de este comentario del sueño de Escipión, que incluye una representación de un personaje que no es otro que Poseidón, ¿no? Ese Poseidón representando el océano, que es algo curioso, ¿no? La introducción de una figura pagana, de un dios pagano, en un manuscrito realizado en un contexto monástico bueno, que nos habla también muchas veces pues, de esa influencia, de esa importancia de la cultura clásica, sobre todo en el contexto carolingio, ¿no? En los siglos 9, 10 aproximadamente, y que también es visible en las representaciones geográficas o cartográficas realizadas en esta época, ¿no? Por otro lado, en el contexto medieval, es importante tener en cuenta que las herramientas, que las principales herramientas, las principales obras que permiten la difusión de ideas geográficas y más concretamente de mapas son obras clásicas. Por ejemplo, la Farsalia de Lucano, ¿no? Que fue una obra de enorme importancia en la Edad Media, de enorme éxito, que se utilizaba pues no solo desde un punto de vista literario, sino también, digamos, educativo o académico, ¿no? Se utilizaba pues para aprender vamos, para educar en los contextos monásticos y posteriormente universitarios, y que tiene una cuestión o un componente geográfico importante en algunas partes de la obra. Un componente geográfico que hacía necesario la introducción de mapas, la introducción de diagramas que, digamos, desde un punto de vista mnemotécnico, ayudaban a hacerse una idea del mundo, por decirlo así, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, un manuscrito de la Farsalia de Lucano del siglo XI, en el que el amanuense, el escriba, digamos, inserta en un margen del folio un mapa de TNO con algunos topónimos importantes en la narración, ¿no? Un poco como cuando nosotros estamos estudiando y hacemos nuestros esquemitas para entenderlo mejor, pues algo así se hacía también, por supuesto, en la Edad Media, ¿no? Lo vemos también Son muchísimos realmente los manuscritos de esta obra, de la Farsalia de Lucano, que incluyen mapas, que incluyen representaciones cartográficas, como digo, que sirven de apoyo visual, sirven de herramienta mnemotécnica de lo que se está narrando en el texto. Fíjense, este, por ejemplo, es un pequeñito mapa de TNO, un diagrama de TNO que representa, como les decía antes, ¿no? Asia, Europa, en este caso Libia, ¿no? Que es el norte de África, los ríos Tana y Sinilo, separando Asia de Europa y Libia respectivamente, y aquí se ha insertado pues, los nombres de los diferentes vientos clásicos, digamos, ¿no? Y el nombre de Gades, que era como era conocido en el último punto del continente, digamos, del mundo conocido, ¿no? Muy relacionado, pues, con el mito de las columnas de Hércules, etcétera. Otras obras también de gran importancia era la Guerra de Yugurta de Salustio, que tuvo una enorme difusión en la Edad Media, no solo, como digo, desde un punto de vista educativo, académico, literario, etcétera, sino también, por supuesto, del conocimiento geográfico. Vemos aquí una serie de diagramas que sirven de apoyo a lo que narra Salustio en la Guerra de Yugurta. Y como digo, que son elementos fundamentales que sirven de apoyo visual, apoyo diagramático del texto que están acompañando, ¿no? Y son mapas que, mejor dicho, son ejemplos y casos que ejemplifican que las obras clásicas fueron una herramienta fundamental en la difusión del conocimiento en la Edad Media, también desde un punto de vista geográfico y cartográfico, ¿no?
Y esto nos lleva a la siguiente cuestión, a la siguiente pregunta, muy relacionada con esta y que ya hemos visto. Es decir, hubo una ignorancia premeditada de la cultura clásica, es decir, se había olvidado por completo la cultura clásica en este sentido. Y aquí sí que me gustaría centrarme en un caso, en un mapa específico, ¿no? El famoso y maravilloso Mapa Mundi de Hereford, que seguramente conocerán, realizado alrededor del año 1300, principios del siglo XIV, en el oeste de Inglaterra, ¿no? En la catedral del mismo nombre de Hereford, y que es un caso interesante porque es uno de los pocos mapas medievales que siguen estando en el lugar para el que fue creado, ¿no? Ustedes saben que muchos de los mapas y muchas de las obras pues están con el paso del tiempo pues en bibliotecas, en archivos, en museos, etcétera, con lo cual están descontextualizadas y resulta complicado volver a contextualizarlas. Pero en el caso del Mapa Mundi de Hereford, está en el mismo, digamos, en el mismo edificio para el que fue creado. Otro debate es o sea, dónde fue colgado el mapa originalmente. Hay quien piensa que fue en una capilla lateral, otros en el altar mayor. Hay un debate en ese sentido, pero lo que está claro es que fue realizado para ese edificio, ¿no? Para esa catedral. Y bueno, un poco para que nos situemos, recuerden que tenemos el este, oriente, la sección superior, y por tanto el oeste está en la base del mapa, el sur a la derecha y el norte a la izquierda. El mapa mundi de Hereford es un compendio, eh, yo diría casi incomparable, de saber medieval, de conocimiento medieval. Conocimiento geográfico, conocimiento histórico, conocimiento natural, que está inserto en este marco, está inserto en diríamos, una ventana al mundo que estaba a disposición de toda aquella persona que llegara a la iglesia, que por cierto, Hereford era un destino de peregrinación importante, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, y que mostraba, como digo, cómo era el mundo con toda su espectacularidad, con toda su complejidad y con todo su carácter heterogéneo y profundo, ¿no? Por ejemplo, vemos, se lo he marcado aquí, ¿no? El límite oriental del mundo marcado por el paraíso, que se representa como una isla separada, digamos, de Asia, pero que no sé si la calidad de esta imagen, de este zoom, nos permite ver los cuatro ríos que surgen del paraíso y riegan el mundo, según el relato bíblico, ¿no? El relato del Antiguo Testamento. Encontramos también referencias cristianas, por supuesto, como la Torre de Babel, ¿no? Esa historia bíblica que todos conocemos. Por supuesto, encontramos también referencias a la importancia y centralidad de la ciudad de Jerusalén y con una referencia a la escena de la crucifixión de Cristo. Es decir, es una visión que puede parecer cristiana, eminentemente, digamos, sí, medieval y cristiana del mundo, pero también encontramos otro tipo de referencias, referencias que proceden directamente del mundo clásico, del mundo mitológico, podríamos denominar quizá pagano. En el Mediterráneo, que les he marcado aquí, podemos ver, aparte de sirenas, ¿no? Ustedes saben que la sirena era bastante representada en la Edad Media desde un punto de vista simbólico. Encontramos también aquí, por ejemplo, la isla de Creta, con la representación del famoso laberinto de Minotauro. Ese laberinto, ustedes saben la historia de Dédalo, etcétera, etcétera. Podemos encontrar también criaturas míticas propias de la antigüedad, como Escila y Caribdis, alrededor de Sicilia, ¿no? Que se decía ya desde la Odisea que se trataba de dos monstruos que eran los que provocaban los remolinos y las tempestades en lo que hoy es el estrecho de Mesina. De hecho, se dice que estos monstruos eran la representación del estrecho de Mesina cerca de Sicilia. Y bueno, como decimos, ¿no? La sirena que la Edad Media se convierte en un símbolo de vanidad, con un mensaje cristianizante que fue muy importante. Podemos encontrar también, fíjense, ya más hacia el norte del mundo, la representación del vellocino de oro, ¿no? Esa herencia del mito clásico del vellocino de oro, muy relacionado o que forma parte de la historia del mito de Jasón y los argonautas.
encontramos también razas o pueblos que proceden directamente también de descripciones antiguas del mundo. Por ejemplo, aquí en la parte inferior, los llamados siápodos, que eran criaturas que tenían, que vivían, solían vivir o se solían representar en África y que tenían los pies tan grandes que les permitía protegerse del sol si se lo ponían encima de la cabeza a la manera de parasol o de paraguas. Podemos encontrar también lo que se llamaba blemias, es decir, criaturas que tenían que no tenían cabeza y tenían las facciones de rostro en el torso. Es decir, son representaciones que proceden directamente de obras como la Historia Natural de Plinio, de una gran importancia en el contexto tardoantiguo y sobre todo también en el contexto medieval, como no. Por tanto, vemos un diálogo muy estrecho, un diálogo muy activo, muy dinámico entre historia bíblica, digamos, historia cristiana, historia religiosa, pero también mitos, historias, leyendas, etcétera, propias del saber clásico, del conocimiento antiguo, que desde una perspectiva cristiana puede parecerles paganas, digamos, pero que dialoga de alguna manera en el mismo mundo, en la misma visión de la realidad, en la misma cosmovisión representada y materializada en el mapa mundi de Hereford, ¿no? Y ya por último, hablarles un poco en el poco tiempo que nos queda de uno de los grandes mitos asociados a la Edad Media, ¿no? El hecho de que se pensaba que la Tierra era plana. Eh, a ver, vemos aquí una de las, me parece personalmente una de las grandes obras maestras de la pintura gótica, que es el retablo de Westminster, realizado en el siglo XIII, en el que, bueno, la calidad no es muy buena del retablo en general, no está en muy buenas condiciones el retablo, como pueden ver, pero en la sección central podemos ver a Cristo que aguanta, soporta una representación del mundo, es decir, un mapa, y aquí podemos ver directamente que se trata de una esfera, ¿no? O sea, vemos que incluso parece tener cierto peso sobre la mano de Cristo, ¿no? Em, Tradicionalmente, y se sigue diciendo que, o muchas veces, ¿no? Que en la Edad Media se pensaba que el mundo era plano, que la Tierra era plana, que esas teorías sobre la esfericidad de la Tierra se habían olvidado de alguna manera en ese naufragio de la sociedad romana, ¿no? De la que hablaba la enciclopedia decimonónica y que la gente en la Edad Media pensaba que la Tierra era plana. Pero un simple vistazo, un simple análisis de los textos medievales, de las obras geográficas medievales y también desde el punto de vista visual de los mapas, rompe con esa idea, destruye esa idea porque se hablaba de una esfera, se hablaba del orbe, del concepto orbe, eh, se hablaba incluso de la manera que se tenía, o por la cual se podía demostrar que el mundo era una esfera. Por ejemplo, en el siglo XIV, con la imagen del mundo, la imagen du monde del francés Gautier de Metz, que retomando de nuevo ideas que ya se afirmaban en la antigüedad, decía que dos personas que partan del mismo punto del mundo, del mismo extremo del mundo, digamos, en direcciones opuestas, iba a llegar un momento en que se encontraran de nuevo en la otra parte del mundo, eh, eh, un poco demostrando visualmente, demostrando gráficamente esa esfericidad o el simple hecho de hacer un experimento que hemos hecho o nos han dicho, creo también en el colegio, y del cual ya se hablaba en la antigüedad nuevamente, de que si vemos, o que la prueba de que el mundo es una esfera es el hecho de que si vemos un navío, un barco alejarse por el océano, empieza a desaparecer en el horizonte poco a poco. Y lo primero que desaparece es el casco del barco y lo último que vemos es el mástil, ¿no? Si fuera una tierra plana, si fuera una superficie plana, pues desaparecería todo como cayéndose por el vacío, pero lo vemos desde tierra firme desaparecer poco a poco. Y de esto ya se hablaba, por supuesto, en la Edad Media. El Tratado de Esfera de Juan de Sacrobosco en el siglo XIII, que tuvo una enorme difusión y una enorme importancia, un gran éxito en el contexto académico medieval, pues incidía en esa idea, ¿no? Y que tuvo de nuevo una gran
un gran éxito siglos posteriores. Vemos aquí un manuscrito de la esfera, del Tratado de la Esfera de Juan de Sacrobosco, realizado en el siglo XVII, en el que vemos de nuevo ejemplo de la redondez de tierra y agua, ¿no? En el que ya se representa de nuevo esta idea, este ejemplo gráfico que demuestra la felicidad de la tierra. Para ser justo, sí que había gente que pensaba que la tierra era plana en la Edad Media, pero eran básicamente los autores que lo afirmaron fueron dos, ¿vale? Por un lado, el griego Cosmas Indicopleustes, que en el siglo VI escribe una obra. Él había viajado por parte de Asia y después se recluye en un monasterio y escribe una obra que se llama Topografía Cristiana, en la que él analiza o interpreta de manera literal la Biblia, ¿no? Las escrituras, de tal forma que él defiende la idea de una tierra plana que debía tener la forma del tabernáculo de Moisés. Una forma como eso, como una especie de baúl, una especie de tabernáculo, el universo era una especie de baúl, y afirmaba que el día y la noche se producían porque había una gran montaña en el límite del mundo, y la noche pues llegaba cuando el sol se escondía detrás de la montaña y al día siguiente volvía a aparecer de nuevo, ¿no? Y él afirmaba vehementemente y defendía vehementemente el carácter plano, ¿no? La planitud de la Tierra. ¿Qué ocurre? Que Cosmas Indicopleustes no tuvo ninguna influencia posterior. O sea, poca gente lo conocía, a poca gente realmente le importaba y bueno, no era demasiado conocido ni demasiado seguido en siglos posteriores, al igual que el otro autor, que un padre de la iglesia, digamos, que defendía el carácter plano de la tierra, que era Lactancio, pero que fue muy criticado posteriormente, porque repito, normalmente, generalmente, la gente sabía que la Tierra es una esfera, ¿no? Las personas de cierta cultura, de cierto conocimiento, de cierta formación, sabía que era una esfera. Claro, queda abierta la pregunta de si lo sabía el grueso de la población, eso nunca lo podremos saber, pero la esfericidad de la Tierra era algo asumido, era algo conocido y era algo absolutamente aceptado y bueno, es sabido en la Edad Media cómo puede representar, pues cómo puede mostrarnos los mapas, los textos, las miniaturas iluminadas, las obras de arte, etcétera. Por tanto, muy brevemente, de forma muy rápida, hemos visto cómo los mapas medievales, cómo la representación geográfica del mundo contribuye a desmontar determinadas ideas asociadas a la Edad Media por medio o por parte de, o a través del conocimiento geográfico y de su representación. Y esa es un poco la idea que quería traerles hoy, ¿no? Que hay muchas maneras de desmitificar la Edad Media y la del conocimiento geográfico y la de la cartografía es una forma que no ha sido del todo desarrollada, pero que es realmente interesante y útil a la hora de llegar a esto. Así que muchas gracias por su atención y bueno, si tienen cualquier pregunta o comentario, yo estaré encantado de charlar con ustedes. Ok, un segundito que voy a prender una luz. Claro. No sé si alguno tiene alguna duda. Preguntando a los estudiantes, que tú no los ves, te los voy a mostrar. Bueno. Porque si no parece que estuviera sola, nadie me cree. Ahí están los chicos, no sé si se ven. Hola. Ahí van. Ahí van. ¿Duda? ¿No? Oscar, si no la escuchas, yo la repito. Vale. Di. Me quedó la duda en las representaciones de los mapas medievales, si era explícita la representación de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Porque en una imagen, general. claro, en una imagen está editado. Sí. No sé si es perfecto. Y si no se representaban, ¿en qué época se representaban? Y de acuerdo a la convención actual. Perfecto. ¿Alcanzaste a escuchar? Es más o como la mitad. Pero, no te preocupes. Oscar pregunta sí. una duda bien interesante respecto a los puntos cardinales. Si en los mapas medievales el conocimiento que tú tienes
te puede llevar a afirmar, porque en varios tú editas, marcas donde está, pero a Oscar le vino la duda, si durante la Edad Media se marcaban los puntos cardinales, así tal y como lo entendemos nosotros, norte, sur, este, oeste, o era de otra, en fin, ¿qué nos puedes decir Sí. sobre ese punto? Sí, es una pregunta interesante y sí, ciertamente se marcaban los puntos cardinales en muchos casos, en muchos mapas. Claro, casualmente no he traído ninguno aquí, pero sí que en muchas ocasiones, en muchos diagramas de este tipo, se marcaba específicamente norte, sur, este, oeste en los mapas, ¿no? O sea, el este en la parte superior. El oeste abajo, el sur a la derecha y el norte a la izquierda. Pero se marcaban o bien como con la simple indicación, muchas veces una N, una S, etcétera. Eh, bueno, en latín, septentrio, meridies, etcétera. Sí, y también pues por los vientos cardinales que se llamaban, los vientos que llegaba de cada punto cardinal, se insertaba, es decir, se indicaba, y así pues podían saber los diferentes puntos cardinales. Pero sí, era una información que se añadía. Ujú. Y en esa línea creo que puede ser interesante si les podrías visibilizar, Ujú. porque yo no es la materia que veo, pero esto es medieval, pero creo que puede servir, y además que tú lo sabes mucho mejor, en qué momento histórico el norte comenzó a definirse en función de los polos, del polo ártico y el meridiano, en fin, esto porque creo que a Ujú. ellos les puede ayudar como a ubicar el Claro. conocimiento cartográfico. Claro, es una cuestión muy interesante también. Y ahí ya tenemos que irnos al siglo XVI, a la segunda mitad del XVI, con la irrupción de las nuevas cartografías, por ejemplo, de Mercator, de Gerardo Mercator, este, pues bueno, pues cartógrafo, matemático, humanista, flamenco del siglo XVI, que ofrece o crea el primer, el primer, no, uno de los primeros atlas modernos. El primero era el de su amigo Abraham Ortelius, que ya podemos empezar a ver la representación del norte en la sección superior, en la parte superior, y por tanto el sur, el oeste, el este en sus abajo, izquierda, derecha, etcétera. Pero eso es una convención eminentemente cultural, o sea, no hay ninguna ley física, digamos, que diga que el norte debe estar arriba en los mapas, ¿no? De tal manera que si en la Edad Media el este estaba en la sección superior en los mapas cristianos, pues en los mapas de tradición árabe, o mejor dicho, de tradición islámica, solía estar el sur en la parte superior, porque era donde estaba la Meca, era donde eran elementos, digamos, importantes según las determinadas cosmovisiones. Pero ya en el siglo XVI y en Europa, en Occidente, se populariza, se generaliza esa representación del mundo un poco tal como estamos acostumbrados a verlo, con el norte en la parte superior, que luego pues tendrá unos efectos ideológicos y geopolíticos fundamentales siglos después, ¿no? Bueno, ya les digo, realmente el hecho de que un mapa esté con el oeste en la parte superior o con el sur en la parte superior no quiere decir que sea incorrecto, ¿no? Sino que es simplemente otra manera de representarlo. Claro, ahí creo que puede ser interesante reforzar un aspecto que yo en clase he dicho, pero ahora en lo geográfico puede ser interesante visibilizarlo. ¿Qué cosa? Y es que durante el mundo medieval hay una heterogeneidad en la representación de la geografía muy rica Ujú. que curiosamente, pero no casual, en el mundo moderno se va perdiendo, porque en el mundo moderno la cartografía se va homogenizando y Ujú. de alguna manera, para efectos que lo entiendan, como que se va haciendo aséptica, así Ujú. como higiénica, digamos, Exacto. y por lo tanto se van sacando los dibujos, se van sacando las reorientaciones y se va estandarizando todo. Y Ujú. ese punto creo que también nos refuerza la comprensión de lo rico que era la Edad Media, porque Ujú. era, aunque parezca extraño, más libre en Claro. representar el mundo.
en Claro, poblarlo de lo que querían. Y eso es un ángulo que a veces no se tiene en cuenta, porque la ciencia, digamos, cartográfica, fue como neutralizando, por eso digo como aséptico, como higienizando la cartografía, que en el mundo medieval y en el mundo antiguo estaba poblada claro. Em, norte. Sí, di nomás. sí, perdón, es que se quedó la imagen un poco congelada y no sé si había habido un problema, pero bueno. No, Temo, pero muchas gracias. No sé si quieres devolver no, o... no, digo, la imagen tuya hablando se quedó congelada y pensé que había habido alguna caída o algo, pero no, no. Todo bien, todo No, bien. sí, ok. Eso, no sé si que en ese punto quieres agregar algo. Sí, o sea, es justamente como tú has comentado, Marcela, tú has dado la clave, un poco de esa riqueza, de esa heterogeneidad de la representación medieval del mundo, y tuviste la clave sobre todo cuando hablabas o mencionaste la ciencia cartográfica. Y ahí es cuando, de alguna manera, cambia todo, ¿no? Cuando la cartografía se entiende y se desarrolla como una disciplina científica, se empieza a hacer, digamos, más, entre comillas, real, porque se empieza a separar a partir de, pues, de esa irrupción de la revolución científica, del positivismo decimonónico, etcétera, se empieza a separar los conceptos de real y de imaginario, unos conceptos que en la Ujú. Edad Media estaban totalmente unidos, ¿no? O sea, Estaban unidos. utilizar conceptos como imaginario, como real, como leyenda, como mito, etcétera, en otros contextos históricos, pero particularmente en la Edad Media, es una manera de hacer, pues, de mirarlo desde cierto presentismo a una forma de ver el mundo que veía de la misma manera real lo que nosotros consideramos real y legendario. Y eso es un producto bueno, del desarrollo de la cartografía como ciencia, ¿no? Por eso al principio decía que no me gusta mucho utilizar la palabra cartografía en según qué contextos históricos y en la Edad Media en particular, porque, claro, el término cartografía tiene encerrado cierto carácter cientifista, ¿no? Cierto carácter positivista que no nos ayuda mucho a comprender los mapas medievales. Pero sí es cierto que hubo muchísima heterogeneidad, muchísima complejidad a la hora de representar el mundo bueno, y de entenderlo de alguna manera, ¿no? En la Edad Ujú. Media. Sí, sí. Bien, si no hay más consultas. Ah, sí, hay otra. Lo Ujú. escucho y te digo, Venga, Rodrigo. perfecto. Cuando mencionas la capilla barroca, ¿Mm? me llama la atención la inclusión de regiones extraterrenales que Ujú. estaban a los bordes ya del mundo terrenal como tal. Sí. Y luego ya mostró otros mapas en los que ya de por sí se incluían también aspectos religiosos y mitológicos. ¿Mm? Quería saber si es que, primero, ¿cuál era el propósito de incluir en la tablilla babilónica los lugares extraterrenales? ¿Ya? Y si las otras representaciones incluían estos puntos Al a correcto. partir de la tablilla o era más ya sobre la religión como tal. Perfecto. Ah, qué bien. ¿Te lo digo? Sí, por favor, porque no lo escuché muy Ya. bien. Él comenta algo acerca de, digamos, iniciado en la tablilla babilónica, ese mapa Ujú, babilónico, que le ujú. llamó la atención, que en ese mapa hay una suerte de presencia o representación cartográfica extraterrenal, que son Sí, estos triángulos, sí. y lo lleva a pensar en el mundo medieval. ¿Aparece esa representación extraterrenal en alguno o solo es religiosa y está, digamos, adentro de la representación del Ajá. planeta? Es muy interesante, muy buena pregunta. Y la respuesta es que sí, que porque muchas veces encontramos en los mapas bueno, si podemos considerarlo una representación extraterrenal, que es la que se llamaba la cuarta parte del mundo, que muchas veces se denominaba ínsula incógnita, isla incógnita, pero que, o sea, que estaba en el océano, claro, no estaba fuera de ese océano, no era, era extraterrenal en el sentido de que estaba fuera, digamos, del continente. Pero Mm. en la Edad Media muchas veces lo extraterrenal, lo que está más allá del océano, digamos, es el territorio de la divinidad, de alguna manera, ¿no? De hecho, en el Mapamundi de Hereford aparece, no sé si lo damos otra vez un poquito para atrás,
Fíjense, claro, tenemos aquí todo el mundo, las islas, el océano, etcétera, y lo que está fuera del mundo es, en este caso, es el juicio final, ¿no? En el sentido de que fuera de la realidad, más allá de la realidad geográfica, que es también la realidad temporal, lo único que o lo único que existe está todo dominado por Dios y por la llegada del juicio final, del apocalipsis, etcétera. Pero a efectos geográficos, eso, pues lugares como esa isla incógnita de la que hablaba son relativamente habituales en los mapas medievales, sí. Pero claro, lugares extraterrenales los hay, claro, son muy importantes en la forma de entender el mundo, de ver lo que hay más allá, ¿no? Perfecto. Y vendría eso también a confirmar, porque ese punto yo no lo sabía, así que qué bueno que lo preguntaste y que Kevin lo aclaró. Viene a confirmar esta riqueza imaginativa, cartográfica del mundo medieval, Sí. que yo lo destacaría en función de una palabra que a veces no asociamos a la Edad Media, que es atrevimiento. La Edad Media es una época atrevida, Sí. se permite, es arriesgada, como que no tiene miedos en representar, incluso lo que no conoce, lo representa, porque hay que pensar que en este momento la tecnología en términos astronómicos no es muy distinta a la del mundo medieval, perdón, antiguo. Solo a fines de la Edad Media se va a inventar el telescopio, pero de ese telescopio a los de ahora hay universos de diferencia. Por ende, no es una tecnología muy distinta. Sin embargo, hay este atrevimiento, este permiso que en el mundo moderno, irónicamente, se va controlando, se va regularizando, se va estandarizando, se va limpiando, un poco en función de esa expresión que usé, como que se va higienizando los mapas, y ya para el siglo XIX, por ejemplo, que es obvio muy alejado de la Edad Media, pero los mapas ya son más parecidos a los nuestros, Sí. digamos, y por lo mismo quizá nos resultan menos entretenidos los mapas del siglo XIX. En cambio, si uno más va para atrás, los mapas nos resultan curiosos, simpáticos, nos despiertan inquietudes, porque son más coherentes con épocas que se permiten eso. Y ahí hay otro punto, refuerzo, a valor de la Edad Media, que además de lo que tú indicaste, Kevin, nos debe llevar a eliminar esos prejuicios, que la Tierra se creía que era plana. En el mundo medieval, no. ¿Alguno lo pensaba en este heterogéneo mundo? Claro, alguno lo pensaba, pero no era la mayoría. ¿Que se anuló el conocimiento clásico? Error, nunca se anuló, se mantuvo, se potenció, se enriqueció con las nuevas miradas, y por ende, digamos, lo que uno tendría que valorar en este frente es que la Edad Media sigue en la línea de lo que el mundo clásico hacía y lo siga creciendo, incluso se atreve, porque tú mostraste algunos mapas, pero hay más, ¿no es cierto?, en el mundo medieval. Si pudieras referirte un poquitito a eso. Sí, ¿en qué sentido? Que si hay Hay más diversidad de mapas en el mundo sí, sí. medieval. Claro, claro, o sea, hay muchísima diversidad. De hecho, el mapa de TNO que comentaba, dentro de esta tipología, hay otras maneras de representarlo. O sea, hay mapas de Y, mapas bueno, de todo tipo, y ya luego con la irrupción a finales de la Edad Media de la geografía de Ptolomeo, por ejemplo, ¿no? Vemos también que esto es interesante, que una tipología no sustituye a otra, ¿no? O sea, no la esconde, digamos, sino que conviven durante gran parte de la historia, no solo en el tiempo, sino también en el mismo mapa, en el mismo manuscrito, en el mismo pergamino, podemos encontrar diferentes maneras de representar el mundo, simplemente porque para expresar determinadas ideas venía mejor uno u otro. Había una gran naturalidad y una gran cercanía entre uno y otro, ¿no? Con lo cual, los tipos de mapas medievales, las categorías son muy, muy heterogéneas,
porque realmente cumplían una función. Un mapa siempre cumple una función, cualquier texto lo hace. Y por eso siempre debemos tener en cuenta el contexto, ¿no? O sea, en qué manuscrito está el mapa. Pues claro, nosotros conocemos los grandes mapas tipo Hereford, pero muchas veces los mapas están escondidos entre los folios de manuscrito. Y nuestro trabajo, o al menos hablo desde mi experiencia y mi perspectiva, es un poco un trabajo como de detective, de ir buscando dónde están estos mapas en los manuscritos. Muchas veces llegas a un manuscrito y ves que el mapa ha sido arrancado o ha sido cortado en algún momento de la historia, con lo cual pues los mapas están escondidos entre esos folios, y son muchísimo más ricos de lo que nos podemos imaginar realmente, ¿no? Muy bien, pues entonces le damos un aplauso a Kevin. Gracias. Muchas gracias, Kevin. Que estés muy bien. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Buen día. Buen día. Vamos a cerrar esto.